Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fada Aruba lanza su campaña para esta temporada. Bureau City Inspector da un relato del 2025 y lo que viene para el 2026. Post Aruba entregando felicidad en cada paquete, especialmente en esta época de carnaval. María Corina Machado se refiere a la transición que ella ve para Venezuela. Un hueco se traga un camión en plena vía en Perú. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente y bendecido miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con Fada Aruba, la Fundación Antidroga, pues ellos lanzaron su campaña conocida como BAR y también con Amigo Didi, que es Amigo Responsable para que tengamos un conductor elegido. Allí anunciaron que varias compañías de seguro se han unido para así entregar más concientización a los conductores sobre lo que trata la combinación de alcohol y gasolina. Ante una conferencia de prensa, el equipo de Fada Aruba, que es Fundación Antidroga, no solamente hizo el lanzamiento de su campaña, sino más bien celebrando y lanzando un movimiento. Su campaña BAR, que es Un Buen Amigo Responsable 2026, comenzó oficialmente y han elegido iniciar durante la temporada del carnaval porque las cifras han mostrado la realidad. Por primera vez en la historia, 3 reconocidas compañías de seguro, empresas que han apoyado el Carnaval de Aruba año tras año, se han unido por una sola causa nacional. Y para este esfuerzo que sea aún más poderoso, este año también han trabajado en conjunto con Amigo Didi, con el apoyo de Piso 3 y SMAC, diferentes compañías y organizaciones que en un solo objetivo claro: más conductores responsables, menos accidentes y menos pérdidas de vida. La campaña se desarrollará a través de diferentes activaciones y formas de llevar el mensaje a la comunidad. Ellos quieren recordarle a la comunidad que no permitan que un ser querido conduzca bajo influencia del alcohol, evitar el exceso de velocidad, evitar conducir y textear al mismo tiempo, ya que todo esto puede tener consecuencias fatales. Seamos responsables durante el Carnaval 2026, dice Amigo Responsable y Amigo Didi. Cambiando de tema, el día de hoy, Bureau City Inspector nos dio un relato de lo que fue el trabajo desempeñado y realizado en el 2025 y también lo que se pronostica para este año 2026. Especialmente, como sabemos, ellos trabajando para lo que trata el medio ambiente en nuestra isla. Plan para 2026, het plan para die Bureau City Inspector e Bureau de Minister de Algemene Zaken, também tem um cambio, não também tem baque tem vários mais antes, mas nem que pero também tem outro conceito. Dus também vem em certo ponto na Aruba, que lo pone baque permanente. Quanto lugar nós não temos exato ainda, pero lo bem lo necessário, según de Minister de Algemene Zaken. Também queda boa supervisão de mês de Bureau City Inspector. Também tem ploeg que também queda, pero também tem opicame que men lo também tem ploeg novo que também drenta, nós lo temos bij tomar mais ploeg de dienst. Nós estamos trabalhando com ele que begroting também, e sempre agora para quedar claro. Sim, lo vai ter mais ploeg e o manejo também está ponível para trabalhar de 6 para 6, de 6 horas ainda para 6 horas da tarde. Okay. E depois lo também tem security guard por lo que da cuida do lugar. Pero isso aqui também está querendo demanda de nós como cidadãos. Nós tutti vivere nei paesi. Perché come io di terra, come io di Aruba non stata, ma non bisa, nos vaderland, a me che nos nu come io di casa, nos non dobbiamo assicurare of casa di nos maior non sushi. Nos mete che da vivere nei paesi. Dus un chiamata bene al pueblo para please non tire sushi anche dei mondi, perché al fine e al cabo non sta dañando a trovare nos meso mondi, nos meso ecosistema. Y al fin y al cabo nos tengo así limit back.
Cambiando de tema, como sabemos, estamos en una temporada muy especial, Carnaval, San Valentín y mucho más. Por ese motivo, Post Aruba y también iPost entregando paquetes de felicidad a la comunidad, especialmente en esta temporada. Por eso les tenemos a continuación información y un segmento sobre planificar a tiempo para que todos sus paquetes lleguen cuando es. El carnaval está a la vuelta de la esquina y muchas personas están dando los últimos toques a sus atuendos, mientras también se preparan con anticipación para el día de San Valentín. Si estás comprando materiales y accesorios como plumas, pedrería, cintas y otros detalles de carnaval, o si estás buscando un regalo para San Valentín, puedes recibir todo a través de iPost. Lo más importante a recordar es la fecha límite. Tus paquetes deben llegar al almacén de los Estados Unidos de iPost a más tardar el 30 de enero para así asegurar que todo llegue a tiempo. Cuando tu paquete de iPost llega a Aruba, Post Aruba lo entrega a tu domicilio gratuitamente. Si deseas ir un paso más lejos, Post Aruba ofrece el servicio de mensajería con un costo adicional. Este servicio no es solo para clientes de iPost, sino también para aquellos que tengan un regalo y desea enviarlo. Ya sea para tus artículos del carnaval, un regalo de San Valentín o si ya tienes un paquete en tus manos, Post Aruba te ayuda a entregarlo de una forma segura a tus seres queridos. Para más información sobre el servicio de mensajería, puedes contactar al departamento de ventas de Post Aruba. Así que planifique con tiempo, ordena a tiempo y deja que Post Aruba se encargue del resto. Post Aruba, entregando felicidad en cada paquete. Empezamos nuestra ronda internacional con la líder opositora venezolana María Corina Machado, que se refirió recientemente frente a medios de comunicación de su reciente reunión que tuvo con Donald Trump, pero también de la transición que ella espera ver en Venezuela. No es posible hablar de transición con represión. Son dos circunstancias absolutamente contrarias. De modo que lo primero que tiene que ocurrir, la prioridad en este momento es obviamente la liberación de los presos políticos, pero la libertad real, insisto. Hay presos que han sido excarcelados, pero no son libres y tienen que liberarlos a todos. Y también a aquellos compañeros que hoy están escondidos y perseguidos, que puedan libremente expresarse, actuar y todo el que quiera regresar a Venezuela, volver a su país. Hay que desmontar la estructura represiva, clausurar definitivamente todos los centros de tortura y que aquellos que quieran hoy expresarse sepan, empezando por los familiares de los presos políticos, que no hay riesgo de que se conviertan ellos en los nuevos prisioneros. Y nos vamos a Bolivia, en donde un sujeto que fue captado por una cámara de seguridad en el sector se puede ver cómo violentó a una joven que estaba esperando el bus y abusó sexualmente de ella. Después, este joven fue aprehendido y ya las autoridades generaron una investigación. La mañana de este pasado domingo, una joven estudiante que se encontraba camino a dar un examen de admisión para ingresar a la normal con el sueño de ser una maestra, fue interceptada por un sujeto en pleno centro de la ciudad, entre las calles Independencia y Lemoine. Le cubre la boca y sujetándola del cuello, la obliga a ocultarse bajo unas gradas sobre la misma acera, donde procede a cometer la violación. Posteriormente, le roba sus pertenencias y se da a la fuga. Tenía que dar un examen de admisión a la normal. Es en ese momento donde es abordada por un individuo donde le agarra el cuello y le tapa la boca y la procede a llevarla al frente, donde hay un laboratorio, donde es medio escondido, y procede a violarla a la señorita, ¿no? Después de eso le sustrae el celular y así mismo, una vez sustraído el celular, se da a la fuga.
La víctima sentó la denuncia en la policía e inmediatamente personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia realiza un rastrillaje en todo el centro de la ciudad, logrando la captura del sujeto, que fue plenamente identificado por la estudiante. Se trata de Denar Calderón Rodríguez, ex reo de Palmasola, con delitos por violación y robo agravado. Y ahora vamos a un caso lamentable que se presentó en Lima, Perú, pero que tiene que ver con una joven ecuatoriana que dejó su país, su familia, sus hijos para buscar un mejor futuro en el Perú e encontró la muerte y, según lo que indicaron las autoridades, el cuerpo sin vida fue encontrado en un colchón. Dolor y consternación ha generado el asesinato de Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, una joven ecuatoriana que vivía en Milagro, provincia del Guayas. Su cuerpo fue hallado el pasado 15 de enero oculto dentro de un colchón en un terreno de Lima, Perú. La policía de ese país confirmó que la víctima había sido apuñalada en el barrio del Seguro Social, norte de Milagro, donde Jennifer creció. Una tía nos recibió para contar su historia. Relató que la joven de 25 años y madre de 4 hijos viajó a Perú tras una oferta de trabajo con la esperanza de sostener a su familia. Mi hermana está bien, mal, le digo sinceramente. Mi hermana tiene una discapacidad que tuvo un accidente hace 2 años. Ella vende, para sobrevivir, vende agua. Ahora ellos se enfrentan a un calvario adicional. Nosotros somos demasiado pobres, no tenemos posibilidad para traerla para allá porque cuesta bastante dinero. Y eso nos duele a nosotros, que no tenemos cómo hacer para traer a mi sobrina para acá a Ecuador. La investigación apoyada en cámaras de videovigilancia permitió identificar la tricimoto utilizada para transportar y abandonar el cuerpo. Su conductor quedó detenido para investigaciones. Además, las autoridades buscan a por lo menos otros 2 sospechosos vinculados a este hecho. En entrevista con Televistazo, el cónsul de Ecuador en Perú, Leonardo Arizaga, señaló que solicitarán a la policía una investigación exhaustiva. Él se comprometió a brindar asistencia a los familiares que viajaron hasta Lima. Nosotros tenemos un protocolo de repatriación de cadáveres. Tenemos que hacer un informe breve, rápido, ágil sobre la situación socioeconómica de la familia. Y vamos a ayudarles en todo a la hermana, a la pareja, a la familia, para que pueda regresar al Ecuador. Cambiando de tema, en Colombia se está esperando la decisión de la Corte Constitucional sobre un decreto que, según lo que han indicado analistas políticos, podría afectar de lleno la crisis económica que se vive en ese país. El gobierno advirtió que si la Corte Constitucional tumba el decreto de emergencia económica, el país entraría en una crisis fiscal profunda porque el dinero de la nación no alcanza. La Constitución dice que se tiene que pagar la deuda primero que todo. O sea que habría que pagar la deuda. Tú no puedes, si invertiste X plata en salud y en educación, el próximo año no puede ser regresivo, no puede ser menos de lo que se invirtió. Y según el presidente Petro, si la Corte hunde este decreto de emergencia económica, se tendría que hacer fuertes recortes a la salud, educación, pensiones y para la seguridad. En relación a los soldados, los sueldos de los soldados y policías, etcétera, que sería lo que habría que disminuir, pues ellos ya tienen ese derecho adquirido. Hay derechos adquiridos. Y entonces, ¿de dónde se podría recortar? ¿De armas? Analistas consideran que los 11 billones de pesos que genera la emergencia económica representan solo el 2% del presupuesto para este año. Consideran que aún hay espacio para echarle tijera al presupuesto. No hay la menor duda de que hay posibilidades de recortes. Por ejemplo, hay una cantidad impresionante de contratos a término fijo que han hecho en los últimos años. Muchos de los cargos se pueden recortar. En el año 2025, según Compra Eficiente, se crearon cerca de 150.000 nuevos contratos de prestación de servicio, es decir, cerca de 156.000 personas adicionales contratadas por prestación de servicios. El presidente Petro también cuestionó las decisiones sobre el manejo de regalías que, según él, afectan la base fiscal y contradicen tanto los intereses de la nación como la urgencia ambiental.
Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Trujillo, en el Perú, como un socavón, un gran hueco, literalmente se tragó un camión. Según lo que indicaron algunas personas en este sector, no sería la primera vez que por culpa del mal pavimento se traguen los vehículos. Dentro de un enorme forado en plena pista. Así terminó un volquete que transportaba piedras y arena luego de que el asfalto colapsara en la vía auxiliar de la avenida Nicolás de Piérola a la altura del Óvalo Mochica en la ciudad de Trujillo. Afortunadamente no se registraron heridos, pues el conductor del pesado vehículo resultó ileso y al momento del incidente no había transeúntes en la zona. Un chofer de este volquete salvó de milagro tras caer en este enorme agujero originado en la pista auxiliar frente al Óvalo Mochica de Trujillo. El chofer relató que todo ocurrió en cuestión de segundos y que solo atinó a aferrarse con fuerza al volante al sentir que la pista se venía abajo. Estaba desplazándome y resulta que de un instante a otro el carro se hunde. ¿Y cuál fue su primera reacción? Bueno, es ahora solamente agarrarme el timón porque imagínense que el carro se hunda de un momento a otro. Es algo desesperante, ¿no? Se presume que el colapso habría sido provocado por el desgaste del sistema de alcantarillado, ya que del forado emanaba un fuerte olor a desagüe. Sin embargo, no se descarta que las intensas lluvias registradas en los últimos días hayan debilitado el pavimento. Por su parte, vecinos aseguraron que no es la primera vez que ocurre un hecho similar y criticaron que los trabajos de reparación realizados con anterioridad hayan sido solo superficiales. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Tecnología para rejuvenecimiento facial. Problema familiar entre los Beckham. Fama de carnaval no tiene, la Zeta Tabo Connection de 72. Y llame, Zeta celebrando, Zeta carnaval da nos cultura, nos tradición, hoy ay hoy. Hay de ambiente, tradición está conectando, Zeta Connection, Isla un señal, Zeta Connection, Guaqueta baila, Guaqueta goza. Zeta, sponsor oficial de Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy les voy a mostrar un tratamiento de rejuvenecimiento facial que ya se ha impuesto en muchos países y que genera elastina y colágeno y que es mínimamente invasivo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Aprobado por la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, FDA, esta tecnología está diseñada para procedimientos de rejuvenecimiento facial de forma mínimamente invasiva que estimula el colágeno y reduce la laxitud de la piel sin cirugía. Es un láser que utilizamos debajo de la piel para calentar específicamente algunas zonas del tejido y lograr remodelar la piel, tener tensado y rejuvenecimiento de manera gradual y progresiva, y se ve resultados naturales. Así que el endoláser sirve tanto para el rostro como para trabajar áreas del cuerpo. Escoger áreas del cuerpo como rostro, papada, cuello, muslo, abdomen, y dependiendo de nuestros objetivos podemos tanto como mejorar flacidez o inclusive trabajar pequeños depósitos de grasa. Así que podemos tener un lifting facial, si ese es nuestro propósito, como deshacernos de esas áreas que no nos gusta de nuestro abdomen, por ejemplo, sin necesidad de pasar por una cirugía. Este láser utiliza una microfibra óptica ultrafina que se introduce bajo la piel. Nosotros utilizamos anestesia local para tener un paciente cómodo, y bajo unas incisiones bien pequeñas, como unas agujitas, entramos una fibra de óptica con luz láser a estos planos específicos. Esto va a calentar la piel, estos tejidos, de manera controlada, que podamos lograr una contracción del colágeno o de la piel. Y de manera progresiva, la piel va mejorando, estimulando el colágeno y mejorando el rejuvenecimiento. Es importante escoger bien el paciente, ya que se trabaja con pieles con laxitud entre leve a moderada. El tiempo de duración del procedimiento varía dependiendo del área a aplicarse. Depende mucho de la planificación. No es lo mismo trabajar una papada que trabajar un abdomen o una cintura completa. Entonces nos planificamos. Las personas pueden notar cambios desde la primera semana, sin embargo, esto va a seguir progresando en el tiempo. El mejor cambio se va a ver meses después, hay que ser un poquito paciente. En nuestra sección de las más virales empezamos con una de las noticias del momento de la dinastía Beckham, pues según lo que han indicado en las últimas horas distintas páginas que tienen que ver con el entretenimiento, hay una gran discordia entre el hijo mayor de los Beckham y sus padres. Esto tiene que ver especialmente por su esposa. El primogénito de David y Victoria Beckham ha hecho públicas unas declaraciones tan contundentes como dolorosas en las que acusa a sus padres de haber intentado sin cesar arruinar su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz, y descarta cualquier posibilidad de reconciliación. No me controlan, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida, afirmó en redes sociales. El mensaje difundido a través de sus redes marca un antes y un después en la narrativa de la familia Beckham. Brooklyn asegura que durante años intentó mantener los conflictos en el ámbito privado, pero que la presión mediática y lo que describe como una manipulación constante de la prensa por parte de sus padres lo empujaron a hablar. Han controlado siempre la narrativa pública sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte de la vida en la que nací, según lo denuncia, señalando directamente a la maquinaria de imagen que rodea la marca Beckham. El origen del distanciamiento, según su versión, se sitúa en los meses previos a su boda con Nicola, celebrada en abril del 2022. Brooklyn sostiene que sus padres trataron de boicotear la relación incluso antes del enlace. Uno de los episodios más delicados apunta a Victoria Beckham, a quien acusa de cancelar a última boda el vestido de novia que había diseñado para Nicola, obligando a la actriz a buscar una alternativa de urgencia. El conflicto no fue solo emocional. El fundador de Cloud23, su marca de salsas gourmet, revela presiones económicas y legales incluso antes de la boda. Afirma que sus padres intentaron forzarlo e incluso sobornarlo para que renunciara a los derechos de su nombre, una decisión que, según explica, habría afectado a su esposa y a sus futuros hijos. Desde que me negué, nunca me han tratado igual, según sentencia. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, como ustedes saben, se han llevado a cabo manifestaciones y protestas en los Estados Unidos por lo que ha sido el control migratorio, pues uno de los agentes intentó corretear a una persona y él, por las gélidas, lo que está viviendo en este momento el tiempo, se resbala y se cae, y los manifestantes empezaron a reírse.
Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas terminó envuelto en la polémica tras un incidente que rápidamente se volvió viral en las plataformas digitales. Mientras los oficiales ejecutaban una redada, uno de los agentes sufrió un aparatoso resbalón debido a las condiciones climáticas extremas de la zona. Como se puede ver, los hechos ocurrieron en medio de un ambiente tenso en donde activistas y manifestantes se congregaron para protestar contra las acciones de control migratorio. Mientras un oficial intentaba desplazarse rápidamente sobre el pavimento cubierto de nieve y escarcha, perdió el equilibrio por completo. El agente impactó contra el suelo de forma violenta, lo que generó una reacción inmediata entre los presentes. A diferencia de lo que ocurriría en un accidente convencional, los manifestantes no mostraron solidaridad, sino que por el contrario estallaron en burlas, risas y gritos de mofa hacia la gente, quien tuvo dificultades para reincorporarse de inmediato debido a lo resbaladizo de la superficie. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Copa Airlines, que nos acerca a Panamá y también nuestro aeropuerto internacional Reina Beatriz. Aruba te lleva directo a Panamá con Copa Airlines, listo para una escapada llena de compras, cultura, gastronomía y aventuras urbanas. Podrás viajar de forma directa todos los días desde Aruba hacia la vibrante ciudad de Panamá. Descubre sus rascacielos, el canal de Panamá, su increíble gastronomía y la mezcla perfecta entre modernidad y tradición. Para más información sobre vuelos y detalles, visita la página oficial del aeropuerto de Aruba, www.airportaruba.com. Panamá te espera y llegar nunca fue tan fácil. A una señora que supera los 90 años, su nieta le preguntó la edad y ella no creía el resultado de la respuesta. Las imágenes, lógicamente, se viralizaron. Un video viral de TikTok generó ternura y risas entre miles de usuarios luego de que una mujer se sorprendiera al escuchar su propia edad. El momento fue registrado por Majo, quien compartió la charla con su abuela y rápidamente se conquistó. En el clip, Majo le pregunta a su abuela cuántos años tiene. Ante la consulta, ella misma le responde 98 años. La reacción fue inmediata. Porota abrió los ojos, frunció el ceño y también lanzó sin filtros una palabrota. La expresión de asombro provocó risa de su nieta y quienes vieron el video. Si me hubieras dicho 88 años, te lo creo, agregó la abuela, todavía impactada por el número. La nieta le respondió que no parecía de esa edad porque no le dolía nada. Porota coincidió y explicó que su sorpresa tenía que ver con su buen estado físico. Y los dejo con esas impactantes imágenes que ocurrieron en la línea 1 del metro en el Perú, donde una culebra se estacionó delante de los pasajeros, causando una gran conmoción. Dentro de uno de los vagones de la línea 1 del metro de Lima en Perú se vivió un hecho sin precedentes cuando los usuarios se percataron de la presencia de una pequeña serpiente en uno de los asientos. El hallazgo provocó susto y desconcierto entre las personas presentes, quienes reaccionaron con sorpresa ante la situación. Una usuaria fue quien difundió el video del incidente, acompañándolo con un peculiar mensaje: respeten el asiento de la boa de San Juan del Lurigancho. Por el contenido del mensaje se deduce que el Metro Lima se encontraba circulando por alguna estación de dicho distrito cuando se descubrió a la presencia del reptil. La publicación llamó la atención de cientos de personas en redes sociales y generó comentarios que mezclaban el asombro con el humor ante la inesperada situación vivida dentro del vagón. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. En Facebook nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.